Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Cuadrante. Hoy martes 9 de noviembre, reanudando este programa. Recordemos que pues hubo puente por el Día de Muertos, estuvimos ausentes. Sin embargo, hoy retomamos las transmisiones en Cuadratín a través de Cuadrante, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, aquí en las oficinas de Cuadratín Hidalgo. Y pues hoy quiero darle las gracias por regalarnos unos minutos para Cuadrante a la secretaria de organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Xóchitl Zagal Ramírez, con quien vamos a platicar diversos temas. Sabemos que va a haber elecciones en el 2022, se juegan 5 gobernaturas y en el caso de Hidalgo, bueno, no es la excepción, el ambiente está que arde tanto en Morena como en el PRI y en todo el estado de Hidalgo, y de esto y más temas vamos a platicar con Xóchitl Zagal. Xóchitl, muy buenas noches, muchas gracias por regalarnos estos minutos para Cuadrante. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por recibirme aquí en Cuadratín Hidalgo. Pues informar a la ciudadanía lo que va a pasar el próximo año con las elecciones del 2022. Como bien dices, en Hidalgo hay una elección de gobernador y también tenemos elecciones en Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca, Tamaulipas y Oaxaca. Y en el caso de Durango en particular, tenemos la elección de ayuntamientos y en el caso de Quintana Roo de diputaciones locales. Entonces es muy importante lo que viene, no es una elección tan pequeña como son las que no coinciden con el proceso federal y pues vamos a estar concentrando baterías para seguir gobernando más estados de buena manera, para cumplir, para dar resultados, para generar mayor bienestar y también estamos sacando adelante trabajo respecto al respaldo de las coyunturas sociales, como es el tema de la reforma eléctrica, y vamos a refrendar el mandato de nuestro querido presidente de la República en marzo del próximo año, con la primera consulta que se va a hacer respecto a si un gobernante, como es un presidente, debe seguir o no en su espacio de representación popular, porque lo calificamos bien o mal, y estoy segura que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es uno de los mandatarios más reconocidos del mundo por su población, va a poder refrendar su mandato en este marzo que viene. La revocación de mandato, de eso también vamos a estar hablando más adelante, pero antes, Xóchitl, quisiera preguntarte, sabemos que el fin de semana estuviste en Hidalgo, en una gira pues, realizada, donde te reuniste con la militancia morenista de Hidalgo. ¿Cómo te fue? ¿A qué se debe tu visita? Sabemos que no solamente tú, sino también pues han venido otros dirigentes a permear, a ver cómo está el asunto electoral de cara a la elección de gobernador. ¿En qué consistió tu visita, Xóchitl? ¿Cuáles fueron pues, los acuerdos que lograste ahí con la militancia? En el caso de mi visita no tiene que ver con la coyuntura electoral para Hidalgo en particular. Nosotros acudimos primero a Nuevo León, fuimos a Yucatán y la tercera visita estatal fue en Hidalgo. Fuimos a dialogar con las dirigencias estatales, tanto el Comité Ejecutivo Estatal como el Consejo Estatal, para que dejáramos las cosas claras sobre los procesos internos en el partido y también les dimos material para trabajar, algunas bitácoras para poder sacar adelante los asuntos del partido y también poder accionar en torno a nuestra responsabilidad como protagonistas del cambio verdadero. Nosotros somos parte de la historia del país, estamos forjando patria y eso es lo que fuimos a compartir tanto con el comité estatal como el consejo. En el caso de Hidalgo nos recibió el presidente del consejo, el compañero Andrés Caballero, la presidenta Sandra Ordóñez,
Y a la Secretaría de Organización le habilitamos una clave del Sistema de Registro Nacional Sirena, que es fundamental para cumplir las funciones estatutarias de nuestra Secretaría de Organización. Y en el caso del proceso electoral, bueno, tendrá su cauce. Ayer aprobamos unas convocatorias, que me da mucho gusto que el proceso sea mucho más abierto, porque el Consejo Estatal y el Comité Nacional podremos hacer propuestas de candidatos para los procesos, hasta 2 hombres y 2 mujeres, emanados de una sugerencia de los consejos que referí. Y bueno, pues esto es una gran noticia, porque habrá mayor participación en este sentido de parte de las dirigencias formalmente electas en 2015 y que seguimos en el ejercicio de los encargos. Y pues eso fuimos a hacer a Pachuca, estuvimos por allá. Nos dio mucho gusto saludar a Alejandrina, que siempre está dispuesta, que es la secretaria de organización, y pues vamos a fortalecer los procesos organizativos allá en Hidalgo. Antes de entrar en el tema de Hidalgo, que también mucha gente que nos está viendo, pues está atenta a cómo se desenvuelve este proceso interno, que por cierto hoy lanzó su convocatoria la dirigencia de Morena. Antes quisiera yo preguntarte, Xochitl, sabemos, tú lo acabas de mencionar, están metidos de lleno en la organización y en ver los aspectos que se desarrollarán de cara al 2022 con las 5 elecciones que están en puerta en los estados. Pero un tema también que está llamando mucho la atención y que incluso pues ha sido motivo de notas a nivel nacional, de análisis en las columnas, es la contienda interna en Morena, pero de cara a la presidencia de la República. Sabemos que todavía faltarían 2 o 3 años para este proceso. Sin embargo, vemos ya algunos aspirantes ya muy, muy adelantados haciendo pues campaña. Y no solo eso, pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde ese foro llamado La Mañanera, pues él prácticamente dio una especie, no sé si nombrarlo así, de banderazo, prácticamente para darle luz verde a los aspirantes quienes buscan sucederlo en el cargo en el 2024. Xochitl, preguntarte concretamente, ya rebasó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la dirigencia de Morena, en el sentido de que pues tendría que ser el mismo partido el que estableciera las bases y el que diera, digamos, el banderazo a esta carrera presidencial, que insisto, pues todavía faltan algunos años, falta por sacar algunas elecciones. Ya rebasó, o más bien la dirigencia de Morena está rebasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en este aspecto. Pues aclarar que el partido es un instrumento de lucha, es un instrumento de participación, una vía para poder acceder a los encargos públicos. Para eso fue construido el partido, y en este sentido, pues cualquier persona interna o externa puede participar por Morena para cualquier cargo de elección popular. En el caso en específico de la presidencia de la República, como bien lo mencionas, todavía falta tiempo. La convocatoria se va a lanzar en los tiempos legales que se establecen a nivel nacional. Y al igual que todos los partidos, haremos nuestro proceso de selección vía la Comisión Nacional de Elecciones, algunos procesamientos internos seguramente de posturas políticas, y sobre todo que aquí en Morena tenemos claro un proyecto de nación, y que quien quiera aspirar por un encargo pues tiene que tener claro que es la continuidad de la implementación de este proyecto que encabezamos como partido político. Entonces, todavía falta, y como el licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre nos ha puesto el ejemplo, cuando uno hace bien las cosas en el encargo que se otorga, y sobre todo cuando es uno electo para ello, cuando uno se concentra en las actividades, las cosas se van dando solas. Yo creo que tanto el compañero Marcelo Ebrard, como Ricardo Monreal, o como Claudia Sheinbaum, o como tantas otras y tantos otros que son parte del movimiento, que son de casa y que siempre han estado acá, merecen
pues estar siendo observados por todas y todos los mexicanos para saber en el momento de tomar la decisión de quién va a ser el candidato en Morena, pues que sepamos el antecedente, que sepamos si cumplieron los parámetros de la lucha que nosotros encabezamos, si las responsabilidades se cubrieron o no en sus encargos en específico, en la coordinación de senadores, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la jefatura de gobierno, y me parece que los tres han hecho un gran papel en su espacio y en el movimiento. No vienen de ayer, no vienen de ahora del 2018, vienen de hace muchos años los tres. Hay muchos otros, muchas otras que podrían participar, pero creo que hay que evaluar, digamos que en un año y medio todavía falta tiempo para esa definición, pero todas y todos tienen que cumplir el papel que les toca, y si las condiciones se dan, pues los vamos a respaldar al que sea. El partido tiene que fortalecerse para respaldar la candidatura de ellos o de cualquiera otro. Tenemos que estar preparados para ratificar el proyecto en 2024. Pero insisto, Xóchitl, tú lo acabas de mencionar, falta tiempo, pero parece que el que no está respetando los tiempos es el propio presidente Andrés Manuel. No solo al dar este banderazo de salida, sino también vemos ahí casi levantándole la mano a la jefa de gobierno como en un acto anticipado de dados cargados en esta contienda, pareciera así. Yo creo que más bien siempre el compañero Andrés Manuel, en calidad de militante y sobre todo de dirigente, siempre ha fomentado la participación, siempre ha abierto camino para todas y todos con pisos parejos. Para las mujeres también ha generado condiciones de equidad, de igualdad en las contiendas internas, y creo que el que se incentive estar viendo y que ellos también pues a lo mejor no lo habían pensado tan seriamente algunos, pero ya empezar a definir, como pasó en la elección de 2021, el compañero les dijo, a ver, si alguien quiere participar de la elección del próximo año, vayan pensándolo, avísenme y vayan dejando el encargo en alguien más, porque si no, ni aquí ni allá se tienen que concentrar. Entonces, nos advierte, váyanse preparando, vendrá esa asignación, esa definición del partido. Entonces, váyanse preparando y si alguien lo tiene bien definido, pues se dará. Pero creo que es un ejercicio sano estar en evaluación permanente y que las y los compañeros, insisto, cumplan su responsabilidad y que se preparen si hay alguna estafeta que tengan que enarbolar, porque el partido estará listo, y además para nuestra generación de militantes de Morena es muy importante heredar un gran gobierno en 2024. Xóchitl, preguntarte, la corrupción sigue siendo una de las banderas principales de este gobierno, de la 4T, pero también los escándalos no dejan bueno, siguen estando presentes en Morena, y ahí tenemos el caso de los contratos a los hijos de Bartlett, que Bartlett sigue siendo una de las figuras, cuando hablas de corrupción, más representativas, y está enquistado en el gobierno de la 4T, el caso del hermano de Andrés Manuel López Obrador, Pío, recibiendo esos donativos, como le llaman ahí en la 4T, y ahora recientemente, pues un escándalo que incluso le costó el trabajo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. ¿Cómo les está pegando y cómo les va a pegar estos escándalos a la 4T ahora que se vienen estas elecciones en los 5 estados que tú mencionas? Creo que más bien la población se da cuenta de lo que ha ido ocurriendo en la forma de hacer política. Nosotros creemos que la transparencia es una forma de hacer política, o la forma correcta de hacer política. Cuando definimos que alguien se va a hacer cargo de una actividad, esa persona se hace responsable de sus actos, y cuando hay un error, se asumen las consecuencias. En ningún otro gabinete había yo visto que los que tenían alguna contradicción con las buenas prácticas de la política, con el deber ser, renunciaran. Yo nunca había visto una actitud así de los gobiernos priistas ni de los panistas.
Al contrario, eran hipócritas y eran sinvergüenzas y no dejaban los encargos por ningún motivo, ni porque fuera el escándalo de la vida, ni por escándalos sexuales, ni de corrupción, ni de violencia, de ningún tipo. Siempre estaban obstinados en permanecer en el encargo. En el caso de la estafa maestra, no hubo una capacidad de autocrítica y decir, sabes que yo me voy. En el caso de la Casa Blanca, pues tú sabes el montaje que se armó alrededor, pero el presidente no dimitió. En cualquier otro país que haya un escándalo tal de corrupción como lo vivimos en los gobiernos de Fox, de Peña, de Calderón, de Salinas, de Ernesto Zedillo, cualquiera de los integrantes de ese gabinete responsables de esa actividad se hubiera ido de su encargo. En el caso de México no ocurría. Sin embargo, aquí me parece que la simple sospecha de haber cometido una falta a nivel ético o moral, si lo gustas llamar así, y que a lo mejor esto no estaba explícitamente prohibido el casarse de tal manera o celebrar una boda en tales condiciones, pues moralmente es incorrecto, éticamente es incorrecto. Y ante esa definición y pues más bien en una introspección, pues el titular decide renunciar y creo que esa es la mejor decisión. Es un reconocimiento también al valor moral que se tiene para ello, a reconocer el error y a no permitir que el movimiento, el objetivo del proyecto de nación se manche, porque cada persona representa al proyecto, pero si se equivoca uno personalmente no tiene uno derecho a fallarle al pueblo de México y eso es lo que se está dando acá. No es el primer encargo que renuncia, van varios encargos que en honor a la transparencia, a la honestidad, al combate a la corrupción, prefieren retirarse porque el abuso de poder, las formas que se practicaban en el gobierno, pues a lo mejor a veces se hacen tradiciones y se quedan en la cultura política, dijera aquel expresidente, pero que no estamos decididos a permanecer con esas prácticas, al contrario, ante cualquier pretensión de hacer un abuso de poder o de corromperse, mejor se renuncia, ¿no? Xóchitl, hablando de escándalos y de renuncias de funcionarios, un escándalo también y que lamentablemente costó vidas fue el tema de la línea 12 del metro, pero ahí no vimos renunciando a Claudia Sheinbaum, bueno, se puede renunciar, pero no la vimos dejando el cargo o al canciller Marcelo Ebrard, a quienes se le señalaban como principales responsables. ¿No es una incongruencia esto? En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, pues más bien tiene que ver con un ejercicio en otro periodo de gobierno, no tiene que ver con su gobierno ni es un tema reciente, tiene que ver con otro proceso. Ya se hicieron las investigaciones y se dio un dictamen. Ese dictamen es público, se han ido reportando con transparencia y con toda precaución las experiencias, digamos, de los expertos al respecto. Y en el caso de las renuncias sobre escándalos en específico en ese momento, me parece que no ameritaba un señalamiento directo a el caso del compañero Marcelo o en el caso de Claudia, pues porque no era gobernante en ningún lado, ¿no? Entonces, pues más bien tiene que ver con una investigación, con responsables específicos y no es lo mismo que, por ejemplo, una asignación de una obra, un Pero sí fue proyecto. durante el sexenio del gobierno de Marcelo, ¿no? Cuando estaba en la Sí, Ciudad de México. ¿Él pero no tendría que haber renunciado al cargo? es que una cosa es que haya desvío de recursos y que haya una cosa de corrupción de el mandatario con alguna constructora y otra cosa es que la constructora haga malas cosas. Entonces, se está haciendo todo lo que se debe transparentar, se están arrojando los peritajes necesarios y tú sabes los resultados de varios de estos que están ahorita incluso sacando algunas conclusiones y pues no es responsabilidad de ninguno de los dos, ¿no? No hay entonces, no tendrían que ver en eso. Ni siquiera No. las constructoras que el gobierno tendría que verificarlas, ¿no? Sí, es en especial eso, que las asignaciones y los contratos hayan estado bien y pues depende de quién sea la responsabilidad, ¿no?
Xóchitl, hablabas hace un rato de la revocación de mandato, ya están trabajando también en ello, es otra de las propuestas y otra de las consultas que está promoviendo la 4T, pero yo quisiera preguntarte, la consulta para enjuiciar a expresidentes, que para muchos fue una tomada de pelo, solamente fue un gasto innecesario, no solo no funcionó, la gente no votó y no vemos a ningún expresidente hoy ser enjuiciado. ¿Cómo decirle a la gente ahora que vamos a hacer una segunda consulta cuando la primera que promovió la 4T no funcionó? Mira, primero las consultas populares son una herramienta de democracia participativa. En nuestro país no ha habido democracia participativa, ninguna consulta popular había sido, digamos que implementada, o sea, la ley era letra muerta y no se había podido ejecutar ninguna acción de participación real en las urnas. Se hizo la consulta a expresidentes, fue muy exitosa porque a pesar del boicot del INE, al recortar las casillas que se debían haber implementado y por cada 3 casillas había una, o sea, 3 casillas que se instalaron el 6 de junio, había una para el juicio de expresidentes y la gente tuvo que hacer malabares y buscar en laberintos tecnológicos dónde ir a votar por el sí o por el no quiero que los enjuicien, y el 98% coincidimos en que deben ser castigados y enjuiciados, primero enjuiciados, luego castigados, los mandatarios que tuvieron alguna relación con crímenes de lesa humanidad, con distintos abusos en el poder, y que pues al hacer justicia para la población del país se pueda realizar. Entonces, fue una gran experiencia, es la primera vez que se hace una cosa así en el país, más de 8 millones de votos son una muestra de la capacidad de las personas de ir a participar sin que haya una gran campaña de difusión, porque no se nos permitió como partidos políticos hacer difusión al respecto. El Instituto Nacional Electoral boicoteó todo, el tiempo de televisión y radio pues no fue el suficiente. Los mensajes eran más bien de inhibir la participación. Insisto que para encontrar tu casilla era un laberinto. Y bueno, es la primera vez. Yo creo que aparte la pregunta, bueno, era más claro Cantinflas cuando hablaba que la pregunta que se formuló por parte de quien la redactó, y esto fue un boicot claro y abierto en contra de la democracia participativa. Entonces, pues vamos a seguir avanzando en la democracia, en la construcción de herramientas para que las personas en México tengamos vías de participación en voto directo por la vía pacífica. Creemos en esta vía y va a ser la primera vez que se va a poner a evaluación un presidente y vamos a dejar ese precedente. En esta ocasión lo vamos a ratificar, pero las siguientes veces estarán bajo lupa y si no cumplen, pues tendrán que ser llamados a cuentas y pues que no tengamos que esperar a que acabe el sexenio para padecer las malas políticas de algún mandatario muy malo. El caso del licenciado Andrés Manuel es un lujo tenerlo de presidente porque aparte hemos ido implementando distintos programas, políticas públicas, que falta mucho por hacer, sí, pero la verdad es que nunca habíamos tenido un presidente con tanta posibilidad de hacer algo que impacte en la sociedad mexicana. Xóchitl, entonces digamos en términos generales que el hecho de que algunos expresidentes se mantengan impunes y que no se les lleve a juicio es culpa del INE. No, yo creo que tiene que ver con que el Poder Judicial en su momento pues no tomó cartas en el asunto. En este caso, el Poder Judicial debía haber hecho todo el trámite. Por ejemplo, en la reforma energética se denunció a Enrique Peña Nieto por traición a la patria y nunca se le dio trámite a este crimen. Y bueno, pues no tiene que ver con que la consulta sea la única forma de hacer justicia. Yo creo que esa es una evaluación de las personas respecto a un tema y que ojalá se logre que pronto se haga justicia respecto a Acteal o desapariciones forzadas, tantos asesinatos, desvíos de recursos multimillonarios. Bueno, en fin, tú sabrás mejor que yo que en el caso de las universidades servían de trianguladoras de recursos para que se los robaran a costa de nuestros impuestos y escudándose en educar a las jóvenes
y los jóvenes de nuestro país. Entonces, bueno, hay que esperar y su tiempo se dará, pero la lucha no se acaba. Yo creo que hacer público que los presidentes pues siguen ahí y que tienen que recibir el castigo necesario fue muy importante para la sociedad mexicana y bueno, pues vamos a continuar con esa lucha de la democratización. Xóchitl, bueno, ya estamos casi por entrar a la recta final, me faltan muchos temas, pero quisiera yo entrar de lleno para que no se nos vaya el tiempo. Ya lanzaron la convocatoria, la dirigencia de Morena lanzó la convocatoria, precisamente aquí la tenemos, y a ver si nos la pueden tener en pantalla, para elegir al candidato a gobernador en el estado de Hidalgo. Supongo que también la misma convocatoria salió en los otros 4 estados donde habrá elección. Y Xóchitl, yo quisiera preguntarte respecto a esta encuesta, bueno, esta convocatoria que sale y que se ha dicho mucho que el candidato, los candidatos de Morena para la gubernatura saldrán a través de una encuesta. Quisiera yo preguntarte, Xóchitl, si nos puedes ampliar más, ¿en qué consiste esta encuesta? ¿Entre quién se hará? ¿Quién participará? ¿Cómo va a elegir Morena a su candidato al gobierno en el caso de Hidalgo, precisamente? En el caso de Morena, definimos a nuestras candidatas y candidatos a través de los dictámenes de la Comisión Nacional de Elecciones. La Comisión Nacional de Elecciones es el órgano responsable de evaluar los perfiles de quienes se registran como aspirantes, declarar válido o no los registros que cumplan con los requisitos planteados por las convocatorias y se evalúan los perfiles con algunos insumos de criterios y uno de ellos es la encuesta, es decir, el posicionamiento público, es decir, el conocimiento que tiene la población del territorio que se va a disputar para elegir un encargo y quien salga mejor evaluado tiene un factor más a su favor para que se defina la candidatura por esa persona. Sin embargo, no es el único insumo. En nuestro estatuto viene la valoración del perfil y la encuesta como una prueba a considerar, digamos, en la valoración de la Comisión Nacional de Elecciones para definir a la candidata o candidato de cualquier puesto a disputa. La encuesta, Xóchitl, ¿participa solamente entre militantes o cualquier ciudadano, como han venido haciendo las encuestas, los permeos que se han dado a difundir en los medios de comunicación? ¿Solamente militantes o también cualquier ciudadano puede opinar sobre quién podría ser el candidato Morena? En el caso de nuestros encargos, digamos, de elección popular, todas nuestras candidatas y candidatos son sometidos a un proceso de evaluación, como bien dije, y en el caso de las encuestas, una población abierta porque tiene que ver con un diagnóstico de la competitividad del perfil que se está postulando. Entonces, esa población abierta, no solamente a militantes, pues se va a poner a consideración de todas y todos los ciudadanos. Oye, Xóchitl, pero no se supone que entonces el candidato Morena lo tendría que elegir la militancia morenista, no los ciudadanos, porque es Sí, la elección de Morena. insisto que solamente es un parámetro para evaluar y definir la candidatura. Sin embargo, mencionaba al inicio de la transmisión que cuando en la convocatoria de ayer, cuando se definió quiénes podían postular o por qué vía se van a ir calificando los perfiles, la Comisión Nacional de Elecciones va a recibir hasta 2 propuestas mujeres y hasta 2 propuestas hombre de parte del Consejo Estatal de cada entidad, en el caso de ustedes de Hidalgo, y también del Consejo Nacional. Entonces, hasta estas 4 propuestas van a poder ser, digamos que, avaladas por los consejos, más lo que se registre y la comisión valore, para que digamos, de una evaluación salga quienes se van a encuesta y en función de eso dicen, esta persona está, o sea, es muy conocida, pero a lo mejor no por sus cualidades de honestidad, sino de otras índoles, o esta persona es muy conocida o un poco menos conocida, pero mucho mejor evaluada. Y con esos parámetros, la Comisión Nacional de Elecciones
toma su definición para que sea, por un lado, competitivo frente a los otros partidos, porque eso es una contienda que se da frente a otros partidos, y también evaluar la calidad de la opinión de las personas. Entonces, en este tenor, es decir, las y los militantes se postulan o postulan a alguien más vía el Consejo Nacional o el estatal y luego son evaluados por la Comisión Nacional de Elecciones, ya sea por vía directa de postulación o por los consejos, se evalúa y ahí se determina, entre otras cosas, por evaluarse en una encuesta, el candidato o candidata que se defina. Eso es el proceso que se tiene establecido por el estatuto. Entonces no va a ser el más popular, no va a ser el candidato de Morena, digamos, ¿no? Se echa por bordo de toda esa teoría que hay en Hidalgo, que el más popular va a ser el candidato de Morena. Es un factor a evaluar, o sea, no es que digamos, ay, el más popular no va a ser, pues no lo sabemos, porque es uno de los criterios a evaluar por la Comisión Nacional de Elecciones, pero pues ellos establecen sus mecanismos de evaluación y de toma de decisiones. Sabemos que va a haber equidad de género en esta elección y ya incluso se está promoviendo el tema de las candidaturas en los partidos. Xóchitl, preguntarte, ¿qué avances tienen en ese sentido? ¿Ya tienen más o menos un parámetro? Ya tú lo comentaste hace un momento, incluso la convocatoria establece que pueden registrarse mujeres, hombres, pero en el caso del género, ¿le va a tocar hombre, va a ser hombre o va a ser mujer el candidato, el abanderado en Hidalgo? Todavía no hay avance respecto a la asignación de género, todavía no estamos obligados a definirlo. En cuanto haya avance, pues les estaremos comunicando y esperemos que sea lo mejor para cada población. Y este es un gran logro para nosotras, tanto lo que ocurrió este año como lo que va a ocurrir en los posteriores, porque nunca había habido tantas mujeres participando en una elección de manera competitiva para gobernaturas y que hayan sido electas. Esta es la primera generación de tantas mujeres gobernando y lo van a hacer muy bien. Xóchitl, ya estamos casi llegando al final. Yo quisiera hacerte otro par de preguntas para ya despedir el programa. En el caso de los delegados en cada estado que aspiran a lograr la candidatura de Morena al gobierno en cada uno de sus estados, sabemos que no cometen ninguna ilegalidad porque la convocatoria es muy clara, pide ciertos días antes de la elección, todavía falta algunos meses para la elección, digamos, legalmente no tendrían por qué renunciar a su cargo los funcionarios para aspirar a una gobernatura. Pero sabemos que Morena, algo que ha promovido es la moralidad. ¿Es moral que los candidatos o los aspirantes que buscan la candidatura al gobierno y son delegados estén utilizando o se preste de esa manera que están utilizando los recursos públicos para promoverse políticamente en busca de la candidatura al gobierno de Hidalgo? Mi pregunta es precisa, ¿deben renunciar? ¿Consideras que deben renunciar, deben dejar el cargo si es que aspiran a lograr la candidatura? Yo creo que tiene que ver con una denuncia en las instancias correspondientes y si hay alguna sospecha y la persona considera que su imagen pública no está bien, pues no sé si implique renunciar, pero creo que las denuncias son importantes, ¿no? Siempre la cultura de la denuncia y bueno, pues que nunca se ocupen recursos públicos para fines personales, ¿no? Sí. Perdón. Finalmente, Xóchitl, hace unas semanas hubo un informe de los senadores de Hidalgo, Julio Menchaca, en el cual pues prácticamente fue un informe con olor a destape. Incluso vimos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, coreando, un senador será gobernador, lo que también a juicio de muchos medios de comunicación, muchos analistas también, pues prácticamente parece que ya estaría definida la candidatura en Hidalgo y sería a favor de un senador. ¿Qué opinas al respecto? La verdad es que, pues insisto que ahí está la convocatoria, tiene que haber piso parejo, hay una Comisión Nacional de Elecciones que evalúa los perfiles y decir que pues mi interacción con el Estado no tiene que ver con influir de ninguna manera con un respaldo a la candidatura de alguna persona en particular, ¿no? Más bien mi relación con los comités ejecutivos, tanto estatales como el Consejo Estatal, tiene que ver con
reforzar la información y la organización interna de nuestro partido en materia de derechos políticos al interior, de la posibilidad de participar de comités protagonistas del cambio verdadero, entre otras actividades que son responsabilidad de la Secretaría, pero el tema de las candidaturas es un tema que no es asunto de la Secretaría. Xóchitl, vemos ya algunos de los aspirantes confrontándose públicamente, incluso descalificándose. Por un lado, el coordinador del Congreso, Francisco Javier, quien también aspira a lograr la candidatura, por ahí descalificó este informe que te menciono del senador Julio Menchaca. Vemos al delegado de los programas federales, Abraham Mendoza, por ahí irrumpiendo en eventos ajenos, sacando pancartas y promocionándose. ¿Percibes tú ya una fractura antes de tiempo de cara al 2022 en Morena? Insisto que no es un tema del cual yo tenga que emitir mucho mi opinión, no soy la responsable de estas definiciones, sin embargo, creo que siempre el trabajo, la unidad y el diálogo son la herramienta principal tanto de la política como de la concordia en el movimiento. Xóchitl, pues te quiero agradecer muchísimo estos minutos para Cuadrante. No sé si tengas algo que comentar, sobre todo a la gente que nos está viendo, porque ya vi que pues te están saludando y nos están siguiendo de varios estados de la República, donde por cierto, pues retransmitimos este programa en las 16 plataformas de Cuadratín. Muy bien, pues sí que estaremos difundiendo a través de las redes de la Secretaría de Organización el proceso interno en todos sus aristas, que es el refrendo del mandato, el respaldo a la reforma eléctrica, que es muy importante para la soberanía energética del país, y también, por supuesto, tanto la consulta de quiénes son los protagonistas del cambio verdadero, cómo se conforma un comité para poder accionar en torno a esta posibilidad de sacar adelante. Te quisiera compartir también algunos datos que dimos en el encuentro que tuvimos con los medios en Hidalgo, que tiene que ver con quiénes son, nos preguntaban cuántos afiliados hay en Hidalgo, son 58,668, son 28,903 mujeres y 29,765 hombres que están registrados con nosotros en Hidalgo y que son parte de estos 3,072,000 afiliadas y afiliados que tenemos en el país y que con ellas y ellos contaremos para poder reforzar la actividad territorial y la incorporación también de otras simpatías a nuestro movimiento de manera formal. Muchísimas gracias, pues ya lo escuchó usted, Xóchitl Zagal, quien es secretaria de organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muchísimas gracias y muchas gracias también a ustedes que nos siguieron a través de esta transmisión. Yo les quiero dar las gracias a nombre de todo el equipo de producción de Cuadratín y los invitamos a que sigan nuestra plataforma en YouTube. Ahí pueden seguir todos los programas, no solo de Cuadrante, sino de Médico en Línea, Periodistas en Red y Contacto Legal. Todos nuestros programas los podrá seguir en nuestra plataforma, verlos nuevamente en nuestra plataforma de YouTube. Muchísimas gracias, por mi parte ha sido todo, me despido, mi nombre es Alejandro Galvez. Recuerde, mañana es miércoles de Periodistas en Red y el jueves Médico en Línea. Por mi parte ha sido todo, nos vemos aquí el próximo martes, muy buenas noches.